Y yo creo que a veces es más sano simplemente decir, oye, y si no todo tiene que tener un propósito. Hey, ¿qué tal? Soy Elías Celis de True y bienvenidos a un nuevo episodio de True or False. Y hoy me acompaña Andra Anutza. Bien, y el día de hoy queremos abrir una conversación acerca del propósito de la vida. Es un tema que yo creo que es muy controversial a veces porque es difícil encontrar como una postura validada, comprobada. Pero bueno, pues me gustaría solamente partir de preguntarte a ti, Andra, ¿qué es lo que crees tú acerca de eso? O sea, tu postura general y ya sobre eso vamos construyendo la conversación. Entonces empezamos con el subjetivismo primero, Ok. con la parte subjetiva de esta plática. La verdad no tengo idea. Ujú. Y creo que la verdad universal, si hablamos de principios, es que nadie tiene idea. Hay hipótesis, Es correcto. teorías, hay principios físicos, ¿verdad, público? Aquí. Pero no lo sabemos. O sea, si hablamos, como antes de empezar a grabar el podcast, aquí se armó la machaca sobre el tema científico y es muy interesante porque si hablamos de un propósito, hablamos de un fin, hablamos también de un inicio, ¿no? Es como un propósito pareciera que es como un destino a cual tienes que llegar, ¿no? Y si hay un destino, significa que hay un personaje. Y este personaje, ¿de dónde apareció? ¿Apareció de la nada o Digo, apareció del todo? ahí creo que hay varias suposiciones, ¿sí? O sea, desde que decimos que el propósito es un destino, pues esa es una suposición. Uh-huh. Eh, y también lo de, pues si hay un destino, pues tiene que haber un personaje al final, creo que también es otra suposición. Sí. Pero, perdón, en lo que estoy de acuerdo es que no existe una ley, un principio que respalde o que sea universal y que aplique para todos, digamos, en este tema, ¿no? Sí. Y podemos jugarnos un poquitito a los coaches tradicionales o más Art Nouveau, Uh-huh. que hablan de dos vertientes. Uno, en donde el propósito es aquello que tú defines como propósito. Tu vida es aquello que tú decides que sea. Y por eso tienes que tener objetivos y metas muy claras. Y el otro, la otra vertiente es el propósito es el camino, el llegar es solamente un punto. Entonces, Puede ser, como sí. que hay dos vertientes y un par de monedas en el piso que se cayeron y un Sí, par de risas de aquí, del equipo de grabación que sí. supuestamente iba a Fíjate hacer que no silencio. sé si muchas veces nos la complicamos mucho Uh-huh. por querer darle a este tema un sentido demasiado universal y demasiado trascendental y filosófico, Uh-huh. ¿sí? Yo particularmente creo que podemos hablar del tema del propósito. Bueno, una de las vertientes, una de las perspectivas que me gustaría poner en la mesa y platicar contigo, a ver qué opinas, Sí. es que yo veo que nosotros le podemos dar propósito a las cosas que hacemos o que forman parte de nuestra vida. Eh, no necesariamente de que hoy le doy propósito a toda mi vida, sino, por ejemplo, ¿qué propósito le doy a la profesión que estoy ejerciendo ahorita? ¿Qué propósito le doy a formar parte de esta empresa que estoy ahorita? ¿Qué propósito le doy a este hobby nuevo que empecé? ¿Sí? ¿Cómo espero que esto me sume? ¿O cómo espero que esto a dónde quiero que me lleve? Comprendiendo que no es el propósito total de mi vida, ni con esto voy a querer explicar todo lo demás, porque creo que ahí es donde podemos terminar como en uno de esos océanos subjetivos, ¿no? Cuando con una teoría o una forma queremos darle explicación a todo lo demás. No sé qué opinas tú. Entonces, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Es como cada momento de nuestra vida que se compone es una suma de propósitos.
por así decirlo, que le damos, ¿no? ¿Qué propósito tiene tomarme este vaso de agua? Me quiero Correcto. hidratar y, ok, como sé que fisiológicamente necesitamos de agua, perfecto, entonces me hidrato. ¿Por qué quiero ser parte de esta empresa? Porque para mí es importante contribuir con el desarrollo mental, psicológico y económico de la gente, ¿no? Ajá, y por ejemplo, para mí puede representar porque esta profesión me permite sostener un estilo de vida o un estilo de dinámica de trabajo. Ujú. Y de alguna manera le vamos dando sentido a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Sí, le damos sentido. Eso significa que el sentido per se no existe. Ajá, sí, sí, sí. Es lo que estábamos diciendo. O sea, no existe un parámetro, una fórmula o una ley que defina un sentido universal para todos o que todos debamos de tener un sentido. Sino que de alguna manera, por alguna razón, y no sé si tú ahí sepas algo más, pero pareciera como que hay una necesidad, que no sé si viene de nuestra necesidad de certeza, Ujú. de darle una explicación para que las cosas tengan un sentido. O sea, las personas necesitan que las cosas tengan un sentido. ¿Tú qué opinas? Yo opino dos cosas. Primero, creo que cuando el ser humano se sedentarizó y empezó a tener acceso a comida y a recursos y se empezaron a hacer las estratificaciones sociales, hubo una capa social o socioeconómica que me puedo imaginar que en la historia empezaron a tener más tiempo. Empezaron a tener más tiempo para pensar, ¿no? Y ahí son los grandes pensadores, por lo menos los que conocemos. No me voy a ir a lo generalizado de Sócrates y Platón, que todos los conocen, sino que nos podemos ir hasta la antigua Babilonia, que finalmente el empezar a pensar fue a raíz de que la gente empezó a tener más tiempo. ¿Más tiempo para qué? O de dónde será esto este tiempo, de no tener que cazar, no tener que alimentarse, no buscar techo. Entonces, es muy interesante que la búsqueda de propósito está asociada con tener demasiado tiempo, ¿no? Y me acuerdo que hace un par de semanas, mientras estaba yo también en este proceso como de preguntarme, ay, un propósito, ¿qué está pasando? Me acuerdo que entré en un blog y uno de los chavos decían eso, decía, obviamente había la pregunta era, ¿qué propósito tiene la vida? No, y había muchas respuestas, pero la que me hizo más sentido fue la de un chavo que dijo, si tienes tiempo para pensar en el propósito de la vida, significa que no estás haciendo nada. Wow. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, Demasiado tiempo libre para pensar. claro. Ok, sí. Y fíjate y muchas veces cuando te enrollas en pensamientos buscando un propósito tan trascendente y tan general para tu vida o para la vida de los demás, porque mucha gente hasta se va allá, ¿no? O sea, no solamente quiero encontrar el propósito de mi vida, sino quiero encontrar el propósito del mundo y de todas las personas y de toda la humanidad y quiero explicar en sí mismo todo. Pero eso muchas veces lleva como a estados como de confusión, estrés, como de incertidumbre. Y yo creo que a veces es más sano simplemente decir, oye, y si no todo tiene que tener un propósito. Y ahí es donde entramos en debate. A ver. Porque ahí entramos en el debate sobre lo que es sano y lo que no es sano. Y de vuelta, si fuéramos a entrar en ese debate, significaría regresarnos a la raíz de preguntarnos cuál es el propósito de la vida también, ¿no? Porque realmente del estrés y de la incertidumbre y de la incomodidad realmente partieron los grandes descubrimientos. O sea, no me puedo imaginar a un Einstein todo relajado pensando en las teorías de cómo funciona el mundo. No sé si eso es saludable o no es saludable. Es como, ¿cuál es el límite, no? Eso es No mi duda. será un tema, o sea, eh, no estoy entrando tanto en que si lo hay o no lo hay el propósito, pero es como esa necesidad de saberlo. O sea, y por ejemplo, a Einstein pues, probablemente sí, probablemente no nos consta, ni a ti ni a mí. No.
Hmm. El querer saberlo fue el motor de muchos descubrimientos. Sí. Y el querer saberlo para otros es el motor como de de muy poco descubrimiento porque no somos científicos. Sí, y fíjate. de mucho estrés y angustia. Sí, a lo mejor es por ahí, creo ¿no? que estamos entrando en un tema interesante porque muchas veces aquí hemos platicado con el equipo esas como paradojas que de repente se dan. Te pongo un ejemplo puntual que surgió. Hay gente que a veces dice, no, lo que pasa es que necesito despejarme y necesito salir y necesito tener más tiempo libre. Y por ahí decía, normalmente la gente que habla de todo eso es la gente que más necesita jalar. O sea, que más necesita ponerse a chambear, ¿sí? Y Ok. por el contrario, normalmente la gente que dice, no, es que necesito trabajar más, no es suficiente lo que estoy haciendo, necesito dedicarle más horas, es la gente que necesita empezar a hacer una pausa, ¿sí? Entonces, no sé si aquí Mensajes subliminales. no sé si aquí en el tema del propósito puede suceder que las personas que están sobreabrumadas por querer encontrar uno son a quienes más les conviene decir, oye, ¿y si no lo hubiera? ¿Y si suelto eso? Y las personas que tal vez andan por la vida todas, digamos, despreocupadas, pero que sus resultados no los están llevando a un camino saludable o satisfactorio para ellos mismos, tal vez son quienes tal vez podrían empezar a pensar qué sentido le quiero dar a esto y agarrar algo que a lo cual darle sentido, ¿no? Claro, sería increíble tener como, si saben que bueno, los que no saben que en Italia hay un monumento que está hecho de piedra en donde antes cuando tú metías la mano, no me acuerdo exactamente cuándo, en qué punto de la historia, qué mal, lo voy a buscar, pero tú metías la mano y si decías una mentira te cortaban la mano, ¿no? Se llama la boca de la verità. Wow. Entonces, sería interesante como tener una boca de la verità que te diga, o sin que te corte la mano, nada más, que te diga que si Que estás, te dé ahí un apretón que o te un dé un shock. apretoncito, un Así. Sí. electrocutito, para que te diga, oye, si eres candidato ideal como para tomar un break o eres candidato ideal para que te cuestiones tantito la Sí. vida, ¿no? Sí, y es parte como de la gran paradoja o la gran incertidumbre o variabilidad que hablábamos antes de grabar, ¿no? O sea, yo lo que creo es que, o sea, si pudiéramos ver el universo, cómo funciona la vida, la humanidad, desde saliéndonos, o sea, desde arriba, o sea, imagínate si lo visualizas, si lo reducimos a una pecera, pues tú de fuera puedes ver toda la pecera y puedes ver que funciona con cierto orden. Pero los que están dentro de la pecera jamás van a poder entender el orden de la pecera. No. Entonces, yo creo Como que... las instrucciones de la Ajá. salida de este cuarto están afuera de este cuarto. Esa es mi perspectiva respecto a eso. O sea, yo creo que en el big picture, en el total, existe un orden, existe tal vez un propósito, un orden de las cosas, un proceso, un sistema que siempre se cumple. Pero lo que creo es que ningún ser humano tiene el entendimiento suficiente para entenderlo todo o explicarlo todo. Por eso creo que en lo que consiste esto, pues es en ir descubriendo un pedacito del juego cada vez que avanzo. Y consciente que al final de mis días, pues no voy a descubrir el total del juego, pero pues voy a haber descubierto una parte que me tocó vivir a mí. Ok. Y creo que en cierta forma también lo que estamos buscando con este podcast es descubrir o revelar o evidenciar aquellas verdades que sí sabemos, que están científicamente comprobadas, que tienen que ver con nuestro funcionamiento, con el funcionamiento de los humanos dentro y fuera de los negocios, y con el pedazo de verdad que podemos comprobar hasta donde nos da la ciencia y hasta donde nos da la ciencia que tú y yo y los invitados que vamos a tener en este podcast la tienen, ¿no? Sí, claro. Y creo que aquí el punto importante también es hacer conciencia, o sea, porque creo que al final de cuentas también nuestras creencias son necesarias. O sea, si alguien de que nos escucha tiene una postura acerca del propósito, yo creo que está bien. O sea, si te ha funcionado, si para ti te da un sentido,
creo que está bien, es necesario que lo tengas mientras sepas que es tu postura, mientras sepas que es tu creencia, mientras sepas que es lo que a ti sí te hace sentido y que lo sepas diferenciar de las leyes universales o las verdades absolutas, ¿sí? Porque creo que los conflictos empiezan cuando empezamos a tratar estas creencias como si fueran la verdad absoluta y queremos explicar todo el universo a través de nuestras propias creencias. Sí, sí, estoy pensando. Sí son importantes las creencias, sí es importante darte cuenta que son tuyas. Y creo que hay un punto también importante que es tus mismas creencias a la hora que te estás abriendo o no te estás abriendo, a lo mejor te está aventando la verdad en la cara la vida. em, Poder por lo menos hacerte la pregunta, ¿podría ser que esto lo que yo pensé como propósito de mi vida no sea? Uh-huh. Podría ser. Creo que el abrir el, como el espacio mental a cuestionarnos puede ser enriquecedor, porque no puedo decir que te puede dar más resultados o menos resultados, es una variable. Em, pero creo que puede hacer este viaje más curioso un poco. Si es que eso fuera el propósito, que sea más curioso, no Sí, lo sé. sabes, en un podcast escuché una experiencia que una persona tuvo, ¿sí? Y es un podcast cero científico, ¿eh? De 100% entretenimiento. Okay. Pero se me hizo interesante la anécdota y la explicación o la postura que dan. Una persona que dice que tiene como uno de estos viajes astrales, ¿no? O sea, como que se separa su alma de su cuerpo. De su cuerpo mientras está dormida y dice que en la diferencia es que estaba acompañada, o sea, había como una especie de ser de luz que la acompañaba y se empezó a elevar del lugar donde estaba y salió incluso de la tierra, o sea, salió de la tierra y estaban viendo la tierra desde arriba y dice que ella se sentía segura, o sea, en medio de esta experiencia, ¿no? Y dice que le pregunta, ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? O sea, ella le pregunta a la figura esta que estaba con ella. Y que le dice él, para jugar. Y dice, el problema es que los humanos tienen algo que les impide jugar y es su ego. ¿Sí? Y no sé, o sea, digo, más allá de que si es verdad o es ficción la historia, creo que tiene un sentido. O sea, al final de cuentas estamos aquí simplemente para vivir una experiencia humana y disfrutarla y aprender lo que nos toca aprender y experimentarla también con todo lo que incluye, porque también incluye estos momentos de bajada, ¿no? Eh, pero muchas veces creo que nuestro propio ego es lo que nos hace querer darle la explicación a todo y ahí es donde nos enrollamos y nos perdemos de la experiencia en sí. La cara de satisfacción con la teoría. Te puso pam. Trump en paz. Me gusta la historia y la anécdota. Y la verdad es que más allá de tener la experiencia, no veo otro propósito así grandioso. Porque finalmente también hay pronósticos que la tierra sobre la cual estamos viviendo pues se va a deshacer y vamos a evolucionar o nos vamos a mover a otro planeta o no. Entonces, la vida como la sabemos va a desaparecer. Entonces, sí, creo que finalmente es la experiencia la que termina siendo no el propósito, sino lo que es la vida. Claro, o sea, el momento actual. Sí. Y creo que es importante, o sea, y es parte de las paradojas estas que hablamos, ¿no? O sea, es importante vivir el momento actual, así como es importante tener una visión del futuro que quiero, ¿sí? Mientras no me aferre o no ponga mi estabilidad o sí, digamos como mi estabilidad o mi plenitud en ese futuro que me estoy imaginando, porque puede que no sea, ¿sí? O sea, estar abierto también a ver qué descubro en el camino, porque actúo con cierta intención, o sea, en mi día a día me muevo hacia algo, pero también estoy atento en el camino para ver hacia
o sea, hacia dónde me está llevando realmente esto, ¿no? Sí, y creo que muchos libros y muchos programas de desarrollo te enseñan eso, te enseñan a definir muy bien tu camino y tu propósito y lo más específico. Y claro que lo vamos a platicar aquí porque hay ciencia detrás de eso. Pero hay veces que el aferrarte a ese mismo objetivo puede generar mucho más sufrimiento, ¿no? Sí. Y es ahí donde decía, tal vez esas personas lo que necesitan es soltar. Hay personas quienes tal vez les diría, no, es que tú necesitas aferrarte un poco más al objetivo, ¿no? O sea, Claro, porque que tal como vez... quiera es parte de la experiencia. Y creo Ajá, que eso claro. quería llegar hace ratito que lo dijiste. ¿Cómo podemos saber cómo debe de ser esta experiencia, ¿no? Somos muy dados en querer crear de esto una experiencia placentera. ¿Y qué tal y si no es una experiencia placentera, es solo una experiencia? Y la experiencia no tiene ni guión, ni tiene héroes, ni tiene hadas, es solo una experiencia. Y al final la vas a poder contar como en retrospectiva, como la viviste, porque no podemos contar de ninguna otra manera más que en la En forma en la cual lo hemos retrospectiva, claro. vivido en retrospectiva. Y ya. Bien. Bien, pues digo, es un tema en donde evidentemente no vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Y más bien me gustaría dejarte a ti esta reflexión. O sea, todos tenemos un propósito, true or false.